Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamientos Contrarios. Hoy vamos a hablar de un tema denso, como varios que hemos hablado ya acá. Vamos a hablar de el arte, porque al final es un arte, de la autocontemplación. Ese proceso de darnos, ¿no, Julio? Interesantísimo. Hola, ¿cómo están? A mí lo que más me llama la atención al principio es que no suena igual. Estaba pensando en eso ahorita antes de empezar a grabar. Autocontemplación que autoobservación o autoevaluación. Bueno, creo que autoevaluación es la que más nos dice, ¿no? Autoevalúate si lo que estás haciendo es correcto o no. Correcto. Pero Revísate. sí, pero contémplate. Suena como más, no sé, como ver una obra de arte, ¿sabes? Como ver a alguien que te gusta, no sé, una persona que te parezca bonita, bonito, lo que sea. Uno no piensa así sobre uno mismo, me parece, ¿cierto? Em, bueno, no sé, te estoy compartiendo lo que a mí se me viene al conocer la palabra. Yo creo que sería bueno entonces empezar comenzando la conversación, sí. ¿Qué tanto tú te autocontemplas? Sabes que ese es un buen punto porque algunos ya han escuchado parte de nuestros episodios. Yo tuve una crianza así súper rígida, sobre todo por mi papá, ambos, ¿no? Y me acuerdo que mucho mi mamá me, cuando hacía la tarea y algo salía medio mal en la tarea, yo no tenía permitido borrar. Mi mamá me quitaba la hoja completa Joder. y tenía que volverla a hacer. Y eso me convirtió en un ser muy autoexigente. O sea, yo hasta esas alturas de la vida me exijo mucho como persona porque pues así me formaron, ¿no? Y no por eso no he tratado de mejorar esas cosas, pero sí, soy una persona que me autoexijo mucho. Y en ese proceso de autoexigencia, a veces no me detengo a contemplarme. Inclusive a veces me doy muy duro en cuando algo no me sale bien y me doy latigazos y me autoflagelo, ¿no? Diciendo de que, bueno, tengo que mejorar y hacer las cosas mejor. Además que rayaba, ya no tanto, pero rayaba con un ser que era muy perfeccionista. Entonces, esta mosquita me tiene fastidiado, ¿no? Y en ese perfeccionismo también era muy, pero muy exigente. Y me empecé a dar espacio, una vez más, de detenerme y de poder empezar a motivarte, inclusive a automotivarte. Estamos en un mundo en el que nos exigimos mucho como profesionales y no hay espacios para motivarnos, no hay espacios para darte la palmadita y decir qué bien lo estás haciendo, a pesar de que no tienes el resultado todavía que quieres. Pero en ese proceso de reconocerse, creo que es lo más Ujú. importante de ese proceso de autocontemplación. Una de las vías que uso hoy mucho es la meditación, porque con la meditación, pues uno se detiene. A mí me costaba mucho la meditación porque soy una persona súper hiperactiva Claro. y detenerme, o sea, yo he hecho meditaciones que me levanto a las 3 de la mañana, meditaciones de 90 minutos continuos a esa hora. Dios Porque eso es mío. parte del proceso de lo que me dirijo con Joe Dispenza y que hago mucho con él las meditaciones. Meditaciones de una hora. Y para alguien que es súper hiperactivo, pues No, detenerse una total. hora solamente a tratar de quitarte los pensamientos no es fácil. Pero en ese proceso de detenerme, en ese proceso de la meditación, en ese proceso de trabajar con uno, pues uno empieza a darse el valor de lo que uno tiene. Y uno empieza a encontrarse en momentos donde tú dices, "Coño, pero has avanzado muchísimo". Porque esa personalidad como la mía, que es una personalidad súper exigente como uno, ni siquiera te da tiempo para detenerte a evaluar lo que has caminado, porque es como que uno tiene la meta clara, ¿no? Y entonces, la meta está allá y por allí había alguien que escribió un libro hace muchos años, uno de los primeros libros de autoayuda y todo esto, Laí Ribeiro, el doctor Laí Ribeiro, era un brasileño. Él decía que si la vida es tan larga, ¿por qué llevar tanto equipaje encima? ¿No? Entonces, cuando uno se pone en la meta, en personalidades como la mía, a veces no disfrutamos del camino. Y Laí Ribeiro decía que el éxito de cualquier persona es disfrutar el proceso,
Es atreverte a vivir el proceso y la meta va a llegar, pero como la meta puede ser lejos, cercana, lo que sea, ese proceso no te lo amargues hasta llegar a la meta, sino más bien disfruta el proceso hasta que llegues a la meta. Pero ese también lo que nos has enseñado es a disfrutar de las metas, ¿no? Claro, de estar recogiendo los frutos de lo que cosechaste, no sé qué, o sea, y de este trabajo duro y de el deber ser que siempre lo mencionamos, todo eso. O sea, como que claro, o sea, como no has hecho el deber ser, no tienes los éxitos y tal. Pero entonces cuando llegas ahí es como, bueno, ¿y ahora qué viene? Entonces como una vaina insaciable de, si lo vemos desde el punto de vista de las metas y tal, pero muy pocas veces en la vida uno se detiene a lo que tú estás diciendo, a pararte a decir, bueno, ajá, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, con compasión, pero no como de un punto de vista como de, ay, somos la víctima, sino como desde, no, o sea, claro, estamos haciendo esto para que pase tal cosa, y bueno, a lo mejor no se ha dado, o ya hemos recogido esto, pero claro, porque hice esto, porque hice lo otro. O sea, contemplar, pues, o sea, desde un punto de vista como más empático contigo mismo. Y yo creo que es muy fácil como que hacerlo con otra persona. Por ejemplo, ya uno que está, a nosotros que nos gusta como evaluarnos, y decir, bueno, ajá, bueno, tengo esto de mi mamá, tengo esto de mi papá, tengo esto tal. Y ya uno con los años va aprendiendo a ser como más compasivo y no, y quitándole cargas a ellos de, es que soy así por mi mamá, o mi mamá, mi papá no me dieron otra cosa, no. Otra que dijiste una palabra que es muy importante, ser compasivo con nosotros mismos. Ujú. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que eso es de lo más difícil. Sí, pero estamos en un mundo tan agresivo y tan exigente de nosotros como profesionales que no nos detenemos a compadecernos un poquito de nosotros, no por caer en el tema de la víctima, sino por, hey, lo estás haciendo bien, Claro. sin necesidad de esperar que aparezca un Tony Robbins o aparezca cualquier motivador o necesites ir a un evento para motivarte, ¿no? Sino mantenernos nosotros motivados constantemente. Y cuando hablamos de esa palabra que a mí me gusta mucho, la palabra motivación, que vamos a hacer un episodio específico de la motivación, mucha gente busca la motivación afuera, mucha gente busca la motivación en el dinero, mucha gente busca la motivación en los resultados. Pero para llegar a esos resultados, es decir, para llegar a esas metas, hay que tener motivos para poder disfrutar en ese proceso. Claro. Y esa es para mí la verdadera motivación, o sea, los motivos reales que tú tienes para lograr una acción. Porque cuando los motivos están claros, no importa lo que te sucede en el camino, si tu motivo está claro, pues la acción va a venir. De allí viene para mí la palabra motivación. Claro. Y también hay un tema con que lo mencionaste, o sea, te estabas hablando y se me vino. Aprender a autocontemplarse sin compararse también, ¿no? Ese es otro. O sea, porque claro, yo puedo decir, tú estás diciendo que disfrutemos del proceso, que creo que es una frase como muy popular en este momento, vos viste disfrutar del proceso. Sí. Pero como también estamos en la era de la inmediatez, quiero que todo sea ya y que todo sea que me quede bien. O sea, que me quede perfecto, que conseguir la plata rápido, no sé, coquetear con X y de una vez ya llegar a la relación seria, tal. Em, o si no me empiezo a comparar. Y bueno, las redes sociales son como que Es el espejo más, el primero, el más sucio que hay. más soso, más tóxico que hay para nosotros. Totalmente, sí, porque viven eso y claro, como que, bueno, yo logré tal cosa, pero entro y hay alguien que, en mi mente fue, lo tiene mejor, porque, no sé, según mis creencias, no sé, está en un país del primer mundo, o está trabajando en X organización, o se nota que tiene tal estilo de vida, y yo, que puedo tener un techo sobre la cabeza y comer las 13 al día, como que lo básico cubierto, Ajá. pero no es eso que le dé a otra persona, pues. Entonces no puedo disfrutar de mis propios logros o de mi propio proceso porque me estoy comparando. Entonces, por eso decía hace rato lo de la empatía. O sea, como que, bueno, si tengo empatía contigo, pero eso tampoco es fácil. Y ojo, lo estoy diciendo porque para mí tampoco es fácil. Fíjate que te quiero compartir una anécdota. Sabes que hace poco se murió mi abuelo y mi abuelo fue como mi papá. Porque cuando mis papás, o sea, yo crecí cuando mis papás estaban casados antes de divorciarse, vivíamos con el abuelo y el abuelo era un padre presente para sus hijos y fue un abuelo presente para sus nietos. Y era como, o sea, le ayudaba. Bueno, mi papá está trabajando, mi mamá está trabajando, yo lo voy para el colegio, a pesar que él también trabajaba. Y me cuidaba en la tarde, qué sé yo. Entonces tuvo como mucha presencia en mi vida. El caso es que el abuelo muere, obviamente me entristece mucho y me duele, pues.
Pero como ya estaba muy viejito, yo digo, bueno, ya está descansando, está tranquilo. Entonces no ha sido así como muy, o sea, sí es un dolor porque es una persona cercana, pero no, o sea, tampoco he estado por ahí como que, ay, no, llévame contigo, o sea, como que ese tipo de cosas. Y también porque ya he perdido gente antes, necesito como otro manejo del duelo. A lo que quiero ir es que la semana pasada, casualmente, tuve sesión con mi terapeuta y salgo. Y como queda cerca de mi casa, me voy caminando a la casa. También porque aprovecho ese espacio como para... Yo también soy como tú, o sea, yo siempre estoy pensando en algo, lo que tengo que hacer, y cuando termine eso, qué es lo que voy a hacer, y ya estoy pensando en el otro mes y así. Correcto. Entonces, ese juego me pasa como que, bueno, o sea, estoy saliendo de la terapia, no voy a estar como que salgo de la terapia y me pongo, hay que hacer esto, hay que hacer otro, sino como que lo agarro para mí, y... Pero te estoy hablando que eso es hace 2 años. Y ahí he empezado con el tema de la autocontemplación. Porque claro, salgo, conversa. Imagínate tú, lo autómata que yo estaba, que porque estoy yendo a terapia, y porque la pago y todo el cuento y tal, entonces como que salgo y entonces digo, bueno, acabo de hablar de mi propia vida por otra persona profesional, y entonces, pero tuve que llegar a ese punto para poder ser... Entonces la semana pasada que te digo que el abuelo se murió y queda como fresco ese sentimiento ahí, bueno, todavía está, pero en ese momento estaba más todavía. em, a través del abuelo empecé a pensar a mí mismo y en lo que hay de mi abuelo en mí. Y entonces dije, ah, no, pero mira, no soy tan, o sea, yo puedo pensar que soy un cagón, ¿sabes? Pero no soy tan cagón porque yo hoy tengo esto, hice esto, hice lo otro. Mucho popo para otro, pero para mí. A lo que quiero llegar con toda esta palabra de Dios es que me tuvo que pasar algo, perder a una persona importante en mi vida para yo poder... Darte cuenta de eso. Sí, para yo poder tener compasión conmigo mismo. Y yo dije, wow, qué fuerte. O sea, me dije a mí mismo como que, mierda, qué fuerte que así es que funciono. No, o sea, tengo que cambiar esto. ¿A ti te ha pasado eso en algún momento? Sí, fíjate que cuando uno viene de familias muy rígidas en la formación, yo vengo de una familia donde mi tío, 3 primos, mi papá no estudió en la universidad, pero otro tío, como 4 tíos venían de la ingeniería industrial. Y mis primos, también ingenieros industriales. Pues yo, obviamente, ¿qué carrera tomé? Ingeniería industrial, ¿no? Pero cuando venimos de esa formación, o sea, de ese ADN familiar tan fuerte, llega un momento en que tenemos que pararnos a ver si realmente el camino que estamos recorriendo es el que es. ¿Por qué? Porque ahí entra el proceso que tú hablabas de la comparación. Me acuerdo mucho que mi papá me decía, mira lo que está haciendo tu tío como ingeniero, acaba de hacer lo mismo. Joder. Mira el éxito que ha tenido, porque tuve tíos muy exitosos a nivel profesional. Miren lo que está haciendo tu tío. ¿Por qué no agarras el camino de tu tío? Porque el otro no te va bien a ti. O sea, ese proceso de comparación es tan difícil en familias así. Y hay un momento en que tú dices, para la mierda. Y por eso es que tú ves a tanta gente, sobre todo entre los 39, 45 años de edad, que dicen, gente súper exitosa en el mundo corporativo. Gente que tú dices, wow, carros, todo. O sea, y de repente tú lo ves que mandan todo para la mierda y se dedican a hacer algo totalmente diferente a lo que venían haciendo. Fue el momento del encuentro. Es cuando yo soy maratonista y cuando corres el maratón, más o menos en el kilómetro 30, 31, aparece lo que es el muro psicológico, ¿no? Aparece como ese muro que se te atraviesa porque el ácido láctico es lo que queda en la energía del cuerpo cuando estás corriendo, y el ardor de los músculos, el dolor de los músculos es súper fuerte. Es lo que pasa cuando te das cuenta que a los 35, 40 años, 45 años te dices, mierda, yo viví una vida porque me comparé con otros y una vida que fue al ritmo de otros y no la vida que yo quería. Y por eso ves a tanta gente que en teoría ha tenido la primera parte de su vida muy exitosos, mandar todo ese éxito para el carajo y dedicarse a hacer otra cosa totalmente diferente, porque es donde comienza el verdadero ser humano que había detrás de ese mundo de comparación y de ese mundo de el logro porque quiero ser bueno y por toda esta historia familiar que a veces nos viene, ¿no? Pero cuando empezamos a entender el valor de lo que somos como seres humanos, empezamos a entender que hemos hecho muchas cosas. A veces es bueno detenernos y vernos qué he logrado durante todo este tiempo. Yo te digo, los últimos 10 años de mi vida han sido cambios radicales, sobre todo empiezo
desde irme a nuestro país a otro país, Claro. el cambio a otro país y lo más difícil, en el tema migratorio lo hablamos, en el tema cuando hablamos del capítulo del tema migratorio, nosotros cuando nos mudamos a otro país a los 40 años de edad, se te quedó toda la vida allá Claro. y te toca Ya habías logrado. que habías logrado, entonces te toca construir otra vida tal vez diferente a la que habías logrado, no tienes esas relaciones y todo lo demás. Y todo eso es importante, que cuando tienes un momento crucial en tu vida, ese momento donde tomas decisiones, podernos evaluar y decirnos, hey, coño, yo soy bueno en esto, yo he logrado esto, yo fui capaz de lograr esto, con la única cosa que no debes hacer y es compararnos con otros. Claro. O la estoy cagando. O sea, creo que me la estoy comiendo y la estoy cagando. Pero no comparándote. Exacto, no, Habla de sino- conciencia, ¿no? De tu propia conciencia, Sí, sí, desde sí. tu propia autoevaluación. Sí, 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 es un tema de ser sincero con uno mismo. Me recuerda lo que hablamos cuando grabamos lo de la intuición, porque otra vez, conectarte es otra forma de conectarte. O sea, ya va, lo que yo estoy haciendo sí resuena con lo que yo creo. Porque incluso hasta se te puede olvidar, o sea, se te puede olvidar yo sí pienso que tal cosa es buena, o tal cosa es mala, o a mí sí me gusta esto, me gusta lo otro, sí me gusta estar en compañía de X, o sí me gusta, no sé, como que, si uno lo hace con cosas tan banales como estás viendo una serie del humor, la serie tiene 8 capítulos, digo, por el capítulo 3 y es como que, yo sí quiero seguir viendo esta vaina. O sea, no voy a poder recuperar ese tiempo, porque perdí ahí, ¿cierto? Pero uno está como en automático y ya veo que no es un tema generacional, es como un tema humano, es un tema humano. Fíjate, cuando uno es padre, ahí vamos a estar no solo en el proceso de autocontemplación, sino el de darnos. Cuando uno es padre, sobre todo cuando los niños están chiquitos, pues tu vida es para los chamos, ¿no? Y Total. eso es a veces un gran error porque los hijos se van. Y uno tiene que entender eso. O sea, ahí hay un duelo, ahí hay una muerte, que por cierto creo que es un buen tema para hablarlo luego, el tema del duelo. Ahí hay una muerte, los hijos se van y a veces he visto familias, padres, que los hijos se van y se dan cuenta que, Se quedaron sin vida porque vivían por los hijos. ¿qué hacemos? Sí, sí, sí. No disfrutaron la O al revés. El hijo se separa del papá y se da cuenta que no ha construido una vida por sí solo. Así es, correcto. Entonces, ese proceso de detenerlo siempre, como siempre lo hablamos acá, y de evaluarnos y de qué bien lo estás haciendo, o lo estás haciendo bien, pero te falta mejorar acá, te falta mejorar acá. No hay otro motivador mejor que uno mismo para Total. hacer esas cosas, ¿no? Total, a mí me está ayudando muchísimo el tema del journaling. O sea, escribir todos los días. Yo sé que tú mandas un correo todos los días y también me parece una buena forma porque, o sea, no es lo mismo conversar o esa de hablarte que el espejo y tal, que escribir. O sea, como que lo dejas ahí, ¿cierto? Entonces yo estoy anotando y al principio me da risa porque cuando se acabó comencé este año y en enero, cuando se acabó enero, leo y había puesto puras vainas de trabajo. O sea, puse, ya hice tal cosa, ya no sé, ya edité tal video, ya hice un guión, cosas de mi trabajo y no, o sea, por ahí. No, yo disfruté. Entonces yo dije, ay, yo no como, yo no, entonces no pongo ahí como que ya comí, no comí tal. Entonces empecé como, bueno, esta vez voy a intentar ser menos robot, voy a poner cosas humanas. Ah, bueno, hoy fue por la tarde, hoy me tomó café, hoy y entonces, lo voy leyendo otra vez y me leo a mí mismo y ha sido una vaina que yo lo leo y yo me río, pero tú sí eres... O sea, ¿qué carajo, qué pasa contigo, hermano? Entonces como que siento que me he flexibilizado un poquito más de lo que me cuento de mí mismo con los meses. Y estoy tratando de hacerlo consciente, pero la verdad es que sí creo que también hay muchas cosas que te distraen para que no, para que no te mires. Dice lo del papá y me encantaría preguntártelo porque tú sabes que los hijos, pues tú, obviamente también eres hijo y siempre hablas de tu familia, de tu mamá y de tu papá, que uno es muy bueno como encontrando, es que porque mi papá era así o porque mi mamá era así, tal cosa, sea bueno o malo, ¿cierto? Pero cuando estás del otro lado, que eres tú el que tienes hijos, obviamente yo no lo sé porque no tengo hijos, yo ahorita apenas, después de mis 30, es que estoy como aprendiendo a tener compasión con mis papás, ¿sabes? Después de culparlos por mucho tiempo de tal cosa y hasta sentir como siento rencor, no rabia ni ira, pero como rencor, así como que, ay, no sé, no me mostró tanto amor o no me,
no me consintió tanto, no me... Y ahora es como que, coño, o sea, pero claro, la mujer está haciendo esto y lo otro, o el hombre está... es que igual nunca me faltó nada. Pero cuando tú eres, o sea, ¿cómo lidias tú con saber que, que tú también le puedes causar eso a otro ser? Fíjate, a mí me pasó eso con mi hija mayor. Cuando, o sea, ya sabemos un poco de la formación que tuve rígida de tal, del logro, de ser exitoso. Además, la vida te da lo que tú le das a la vida. Me acuerdo mucho en esa vida de logros y de exigirme. Yo vengo de trabajar en una empresa en Venezuela cuando era empleado para una gran empresa. En esa empresa ya hicieron un llamado a 7.000 personas y durante 3 meses hicimos varias pruebas y yo quedé entre 5 personas que eligieron de esas 7.000. Te podrás imaginar, para mí, la primera o segunda empresa más importante en Venezuela a nivel de pagos, a nivel de todo, nivel profesional, y que de 7.000 queden 5. Tú dices, bueno, soy yo y parido por los dioses, ¿no? Y llegas y te dan el carro nuevo y te compran todo. Y, y la vida me dio lo que yo me exigía. Entonces, wow, me sentía súper. O sea, siempre, como fui formado en eso, cuando nace mi hija, pues lo mismo, exigente en esto, tienes que ser bien en el colegio, que esto, que tienes que ser la mejor, que la educación de la música, tienes que ser mejor en esto, mejor en esto. Y además, pues mi hija fue la primera nieta, eh, la consentida de la abuela, Ujú. y sigue siendo lo que doy yo. Y mi mamá, acuérdate que también con esa formación súper exigente conmigo, también la transfirió a mi hija. Y llegó un momento donde yo, inclusive, en una conversación creo que se lo dije a mi hija, haz lo que quieras, o sea, estudia lo que quieras, sé feliz con lo que quieras. eh, si sales mal, equivócate, porque yo estaba trasladando esa misma crianza a la exigencia a mi hija. Y en el momento que eso pasó, inclusive cuando decidió irse a estudiar a la universidad, eh, yo ahí le dije, mira la tendencia que tienes aquí, mira la tendencia que tienes acá. Decide por cuál camino quieres ir. Pero me quité el peso de transferir esa exigencia que hicieron conmigo en mi vida a ella. Y en el momento que lo hago con ella, no solo la libero a ella, por lo menos creo, sino que también me libero a mí de ese proceso de hereditario de las cosas. Ya, listo. A mí me pasó algo súper, súper complicado también cuando yo me convertí en un ser muy rebelde, rockero, pelo largo, música, era irreverente, totalmente rebelde ante todas las cosas, pero era muy bueno en lo que hacía. Y mi papá, por ejemplo, en el colegio donde estudiaba, imagínate, un colegio de monjas, con el pelo por aquí, pero era muy buen estudiante, el mejor estudiante del colegio, y aunque me el pelo, córtate el pelo, que no sé qué, no me podían decir mucho porque era el mejor estudiante del colegio. Pero te digo todo esto porque tuve que hacer un proceso de curación tan personal, porque en este proceso de exigencia extrema, yo decía, el responsable de esto es mi papá. El responsable es que mi papá me exigió tanto y entonces me exigió mucho y yo me exigía el triple. Claro. Y en ese proceso tuve que hacer cualquier cantidad de trabajo personal. Y me desconecté de la supuesta culpa de mi papá para empezarme a hacer conmigo el hombre que yo quería. El automotivarme, Hacerte responsable de ti ser mismo, pues. responsable de ti mismo, de mí mismo. Y la vida me puso a cerrar ciclos con mi papá. Mi papá a los 40 años le dio el primer infarto. Yo trabajaba en la capital, me tuve que venir a la ciudad otra vez a ayudarlo en los negocios. Me volví a ir a los 4 años y se volvió a enfermar igual de los temas del corazón. Pero el último infarto que le dio, que prácticamente ya estaba muriendo, el médico nos dice, disfrútalo porque tarde o temprano va a morir de una muerte súbita. Y tuve que esperar a que la vida me avisara de eso para empezar a ser el mejor amigo de mi papá. Y curé muchísimas cosas, pero cuando un día
me llama mi mamá, vente urgente, un sábado, yo estaba saliendo de viaje, me llama mi mamá y me dice, vente urgentemente para la casa porque tu papá le dio algo. Cuando llegué, había muerto de lo que el médico me había dicho hace 10 meses atrás, de una muerte súbita. Y me tocó cargarlo, muerto, me tocó cargarlo, y en ese momento, más que sentir el dolor, que evidentemente mi papá, pude sentir de que se cerraba un ciclo, ¿no? O sea, mi papá muere con un Ed Gaddis sano en la relación. ¿Por qué te digo todo esto? Porque mucha gente vive toda la vida discutiendo con el papá, o el papá se desaparece y el papá muere y no cierran esos ciclos. Y a veces la gente cree que el hecho de que la persona haya muerto no puede cerrar el ciclo. Sí lo puede cerrar. Pero, ¿por qué cuento todo esto? Porque cuando no somos capaces de ver lo que verdaderamente nos está pasando, la vida de nosotros se complica y se empieza a complicar mucho más. ¿Por qué? Bueno, porque se nos dejamos abiertos todos esos ciclos, dejamos abiertos todos esos procesos sin cerrar, de lo que hablamos en alguno de los capítulos, de esas relaciones básicas como son la relación con tu papá y la relación con tu mamá. Yo llegué a tener, antes de que mi papá muriera, los últimos 2, 3 años de su vida, una relación súper cercana en la que pude aprender, y es algo que también pudiéramos hablar en un capítulo, a perdonar. Porque el perdón es una gran terapia, ¿no? A perdonar lo que supuestamente mi papá me había hecho en mi vida cuando al final lo hacían desde el amor. No tenían las herramientas que uno tiene hoy para poder criar hijos y para poder mejorar como persona. Así es. No, wow. Increíble. Lo de la imagen de cargar a tu papá muerto, simbólico. Y ¿no? claro, y para mucha gente ven eso y dicen, wow, qué fuerte. Pero para mí fue ese ciclo así como sanador. Sí, como el cierre, pues, ya. Y yo creo mucho en los sueños y todavía a estas alturas, después de, no sé, 14, 15 años de muerto mi papá, sigo soñando con él eventualmente. O sea, quiere decir que lo tengo muy presente, pero ya desde la tranquilidad de la relación, Claro. desde validar el amor que tuvo por mí en mi crianza, a pesar de los supuestos errores que tuvo conmigo en esa crianza, que fue muy difícil, que al final tuve que hacerme responsable yo mismo y de trabajarla conmigo mismo, ¿no? Claro, no. Bueno, volviendo a lo de la autocontemplación, ¿cómo hoy te autocontemplas o qué tanto lo haces? ¿De qué manera? Y cómo es ese proceso? ¿Qué encuentras ahí? ¿Qué tal te va viéndote a ti mismo? Es un reto. No te puedo decir que soy el perfecto que me autocontemplo. No, no, es que me lo tengo que obligar a eso. A veces tengo que decir, no, me detengo aquí. Por ejemplo, yo tengo unos momentos que para mí son muy sagrados, que es buscar a mi hijo al colegio. O sea, a veces me acuesto muy tarde y no lo llevo en la mañana, lo lleva la mamá. Pero trato de siempre irlo a buscar porque son momentos en donde me desconecto y me conecto a lo importante. Y en algún capítulo también lo hablamos, la importancia que fue conectarme con mi hijo en el momento adecuado de lo que le estaba pasando. Para mí son momentos de individualidad. O sea, para mí esos momentos de cuando corro, que practico el maratón, el running, son los momentos, a mí mucha gente me invita a correr, y les digo que no, porque es que para mí es el momento de estar conmigo, es el momento de pensar en mí, es el momento de conectarme conmigo y me autocontemplo, sí, trato de usar un buen champú, trato de usar cremita en el cuerpo, trato de usar perfumes, trato de mantenerme bien Como consentirte, pues. porque toca hacer eso, porque bueno, en el mundo que uno vive tan hiperactivo y tan movido, pues nadie te está autocontemplando, nadie te está contemplando todo. Y aparte que, o sea, no es como que, voy a salir con mi esposa y me voy a poner, pues, bueno, quiero estar así. No, sino como que, porque tú también lo quieres, que tú también quieres oler bien, te quieres poner. Y Y que el primer amor debería ser el amor contigo. claro. Ese es el amor más básico, ¿no? Total, pero es increíble que, bueno, o sea, todo el tiempo que tenemos como una sociedad civilizada y cuesta entender eso. Pues, y los hombres, pues, No, pues a veces no. es que no te, o sea, yo te digo que en serio, o sea, de un tiempo para acá, y hace rato lo mencionaste, también quería aportar algo. Para mí también el tema de la migración ha sido como, o sea, es como vivir dos vidas, ¿cierto? Porque como dejaste tu vida allá. Correcto. Tal vez yo no logré tener cosas que tiene alguien que haya logrado más porque tiene más edad que yo. Y también por culpa del chavismo. Pero porque entonces claro, uno se mueve por supervivencia
y porque, bueno, tampoco tienes nada que perder porque, vuelvo y repito, te hablo de como de mi generación, pero es como aquí uno descubre porque las cosas son completamente distintas. Y cuando digo aquí, puede ser por qué país, o sea, por qué lugar, es como que el aquí nuevo, pues, muerto. Es como que, wow, yo sí soy capaz de ciertas cosas. O sea, es que yo puedo hacer un amigo, un grupo de amigos completamente nuevo, sí lo puedo hacer. O sea, y puedo relacionarme desde otro lugar. Pero claro, es otra vez, eso lo veo desde que estoy de terapia, no lo veo, no lo hago consciente de que lo estoy haciendo. O sea, lo estoy haciendo, pero no estoy consciente de que estoy generando nuevos vínculos o que me gané un trabajo en un país, o por ejemplo como este, donde la tasa de desempleo es tan alta, perdón, qué sé yo, y eso, ¿no? Y otra cosa que también rescato de lo que dijiste es qué fuerte y qué teso poder mirarte o poder tener un momento contigo donde no haya algo material o el dinero no esté involucrado como premio. Lo que tú me dices, no, me puse una buena crema para mí, no te están pagando por eso. O sea, no es como, hice tal trabajo, qué bueno soy, hice tal trabajo, tengo tal cliente, estoy en tal empresa y me subieron el sueldo o me gané esta cantidad de plata. No, sino como que me puse una buena crema, me eché champú. ¿Sabes? Como que, qué bien lo hice. Es como, porque también somos como muy materialistas, ¿no te parece? Como que, pero al mismo tiempo es duro, porque como somos materialistas siempre estamos buscando, bueno, ¿y eso con qué fin? ¿Y eso qué me va a dar? Por ahí había en la época de este mundo del éxito que le vendían en el mundo corporativo y todas estas empresas, había como un axioma dentro de la empresa donde estábamos que era la gratificación diferida. O sea, es decir, Mierda. tú no te puedes premiar hasta que no hayas logrado algo. Y si ese algo no lo has logrado, difiérelo y te vas a gratificar, o sea, vas a diferir esa gratificación para ti cuando lo logras. Y eso marca, porque ¿y qué pasa si no lo logras? Ajá. Por lo menos lo intenté, ¿no? Por eso, ¿qué pasa si no lo logras? ¿Qué pasa si la vida cambió y definitivamente no es el camino? Ay, gratifícate igual. Era lo que hablábamos en algún momento de este famoso libro de Morir por un cero. No, terminas la vida, tienes 80 años con mucho dinero, sacaste la cuenta mal, porque hubo un montón de cosas que no disfrutaste, no te diste como gratificación, a lo mejor por estar haciendo plata y haciendo dinero y todo. Entonces, todo eso nos lleva otra vez a lo mismo, al proceso de detenernos y empezar a decir, bueno, lo estás haciendo bien, puedes mejorar, pero no darnos tan duro. A veces nos damos demasiado duro, sobre todo con personas que somos súper exigentes con nosotros mismos o somos muy rígidos a la hora de tomar una decisión personal. Yo creo que ahí es hora de querernos un poquito. Todo se trata de eso, de querernos absolutamente en lo Bueno, y al final este tipo de contenido funciona es para eso. así es. ¿Sabes qué dice eso? Y por ahí vi en un hoodie, en un suéter que dice, ¿cómo es? La curiosidad mató al gato. Pero por lo menos se murió sabiendo, se murió, sí, como con el conocimiento, pues, de lo que quería saber. Y exacto, o sea, es como, en este caso como uno mismo. O sea, bueno, yo no sé si soy capaz de hacer la maratón. Pero si no lo intento, o sea, no lo vas a ver, ¿no? Sonará como que estamos descubriendo el agua tibia con lo que estoy diciendo, pero es que, o sea, es una cosa tan elemental, pero como tan difícil de digerir. Y a veces esas cosas que creemos tan triviales son las cosas que menos hacemos, ¿no? Totalmente. Lo acabas de decir, ¿no? Pues no estamos descubriendo el agua tibia. Es tan trivial que se nos olvida hacerlo. Con cosas como querernos nosotros, como autocontemplarnos, como agradecerte. Porque todo el tema funciona en el te, agradecerte, amarte, darte, antes que cualquier otra cosa, porque lo hablábamos al principio con el tema financiero. Si tienes una empresa y eres el último que te paga, estás jodido. Porque si no te queda plata, pues no te pagaste. Pero ¿quién es el que produce las ideas? ¿Quién es el que hace la estrategia? Es parte de todo un equipo. Pero el líder es el que mueve todo lo que hay que mover. Entonces yo creo que pues ya estamos llegando al final de nuestro episodio de hoy. Toca reconocernos, autocontemplarnos, mimarnos, Sí. querernos y darte el espacio para que eso ocurra. Nos vemos en un próximo episodio. Por cierto, suscríbete a nuestro boletín y pasivos
pensamiento contrario. Te está diciendo las dos marcas. Estamos mezclando. Bueno, pero suscríbase a Ingresos Pasivos también Ingresos para que Pasivos. aprendan sobre sí, inteligencia artificial y negocios por internet. Sí, estamos mezclando estos dos mundos, pero lo importante es que estemos conectados. Encuéntranos en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube y nos vemos en nuestro próximo episodio. Chao. Chao.